¿Quieres saber cómo inicia una adicción? Aquí te lo cuento. Soy Valeria Armade, de Corazón de Amatista, y hoy te voy a contar cómo inicia una adicción y algunos de los mitos o preguntas que me han dejado ahí en redes, que normalmente la gente cree que hay como factores muy definitivos, como por ejemplo, los papás no estuvieron en casa, no tuvo atención, como este tipo de cosas, y realmente ese no es un factor definitorio como para que alguien cree una adicción. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, hubo trauma en la infancia, hubieron eventos muy difíciles de procesar, pero más que los eventos y más que lo que ocurra, porque hay adictos en los que se ha visto que hay historia de trauma, de abuso, de violencia, y hay adictos en los que no se han visto estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo, y es uno de los temas que quiero tocar hoy, que el factor común es la incapacidad de regular tus emociones. Y esto puede surgir de muchísimas maneras. Hoy te voy a contar un poco de mí y después vamos a ir explorando cómo es que surge esta incapacidad de regular tus emociones en otras personas. Entonces, bueno, yo cuando era chiquita, que tenía alrededor de 3 o 4 años, mi mami se intentó suicidar. Hoy les cuento esta historia no como juicio, la verdad es que sí me interesa que se entienda que las personas hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen en su momento. Y eso yo ya lo puedo entender hoy. Ahora, también es muy válido ir a revisar cómo se sintió un niño o niña que no tenía herramientas al vivir un evento así. Entonces, en mi caso, la verdad es que en ese entonces, pues yo no tengo los recuerdos completos de este evento. Muchos años después fui recuperando como pequeñas imágenes, pero lo que sí queda es una sensación, y ese es uno de los temas importantes a tratar. Es importante hablar las cosas en las familias, en estas familias en las que todo se callaba o que se hacía como que no pasó nada o que se minimizan eventos o que creen que los niños no se dan cuenta, es que sí se dan cuenta, ¿no? Por chiquitos que sean, o sea, de verdad yo tenía 3 4 años, ¿no? Entonces, es importante que se hablen las cosas. O sea, a lo mejor a un niño de 3 4 años no le vas a decir: "Oye, sí, tu mamá no quería vivir", ¿no? Pero cuando crecen y se da la oportunidad de volver a trabajar esos temas, es mucho mejor hablarlos e irlos adaptando a la edad del niño, a lo que puede ir entendiendo, que hacer como que no pasó nada. En mi familia, esa fue mucho la historia, como de, pues no pasó nada, o sea, realmente no se dieron cuenta y nunca se pudo trabajar el impacto que tuvo, pues en todos finalmente, ¿no? Yo lo que detecto ahora, ya como viendo en retrospectiva, hubo mucho miedo desde muy chiquita en mí, ¿no? O sea, fui una niña con unos niveles de ansiedad altísimos. Desde muy chiquita empiezo a catastrofizar, ¿no? O sea, nosotros íbamos a salir de viaje y para mí era como, ¿y qué pasa si explota el volcán? ¿Qué pasa si? O sea, yo siempre estaba como adelantándome a los peores escenarios. Y me acuerdo que toda mi familia siempre decían, ay, qué trágica es esta. Y no es por trágica, o sea, cuando un niño ya está haciendo algo así es porque algo pasó. O sea, ningún niño vive así con miedo, naturalmente no. Sí creo que algo a lo que estar atentos es cuando empiezas a ver en un niño mucha ansiedad o estás viendo que son niños que están siempre adelantándose y es que eso lo hacen para tener una sensación de control. O sea, si un niño se puede adelantar a todo lo que puede pasar en un paseo, en un viaje, en una visita al zoológico, porque también yo era de, ¿y si se sale el león? El niño puede como tratar de ir disminuyendo su miedo y su ansiedad de esa manera, pero no es natural, o sea, no es normal, no es como que, ay, es que ese niño es muy miedosillo y es muy trágico, no, o sea, realmente es una señal de que algo está pasando. También muy chiquita yo empiezo a fracturarme todo el lado izquierdo en diferentes ocasiones. Ahora yo ya con esta visión integral, con esta visión holística, he podido ver, bueno, el lado izquierdo es el lado femenino. Evidentemente yo sentí de alguna manera que no podía contar con mamá y empieza a manifestarse, ¿no? Entonces, como a los 6 7 8 años, me acuerdo, fue la muñeca, luego en otras vacaciones el codo, luego el hombro. Y a lo mejor aquí va a salir gente a decir, ah, pues es que eras muy inquieta, pues ni siquiera. O sea, la verdad es que yo no era de esas niñas que se anduviera trepando a todos lados porque era bien miedosa. Todo eso ya estaba hablando de una desconexión con mi cuerpo, que eso también es algo que se ve en gente que sufre trauma a edades muy tempranas, hay desconexión con el cuerpo. Aparte de todo esto y de que también, por ejemplo, hay gente que me ha preguntado, ay, pero ¿tú cómo sabrías, no? O sea, ¿qué significa para ti qué hubiera significado que tu mamá se intentó suicidar si no te enteraste? Bueno,
Lo que sucede es que tú sientes a una mamá ausente, independientemente de que puedas o no interpretar o darle contexto a lo que está sucediendo. Entonces yo sentía que había una mamá con la que realmente no podía conectar porque ella tenía depresión, ellos tenían sus problemas y eso genera una sensación de inseguridad profunda en un niño, muy profunda. O sea, un niño que no puede contactar con mamá o que no puede corregular con mamá porque mamá está deprimida y siempre está ausente, es un niño que se siente inseguro, como invalidado ante la vida. Es como sentir que no tienes protección. Y como seres humanos es importante entender que nosotros dependemos de los papás y en especial de la mamá muchísimos años, ¿no? O sea, tú como un niño bebé humano no puedes sobrevivir sin papás. Entonces, si el niño está sintiendo una ausencia de una mamá o de un papá, lo que siente es que se va a morir. Esa es literal la sensación. Entonces, todo esto yo no lo sé, lo que sí sé es que crezco con miedo, ¿no? Y que no podía yo, porque aparte como nunca hubo una explicación al por qué era así y mucho se señalaba de es que Vale es muy sensible, es que Vale es muy ansiosa, pero realmente nunca se trabajó, pues eso se va quedando atorado, 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 ¿no? Entonces, ya más adelante les contaré cómo es que se procesó ese miedo, cómo es que he logrado liberarlo, pero bueno, pues todos estos años para mí simplemente era una sensación de estar totalmente como sin poder ante la vida. También creo que hubieron algunas otras cosas que influenciaron. Por ejemplo, esta educación súper culpígena, ¿no? Que yo recibí en la religión católica, que toda mi infancia fui a una escuela católica. em, para mí no es sano y entiendo que la gente a veces necesita como un referente para, bueno, o eso nos han enseñado más bien. Nos han hecho creer que necesitas los 10 mandamientos para saber cómo comportarte, ¿no? O para saber qué puedes o no, qué no puedes hacer. Y realmente yo creo que nos deberían de enseñar a conectar con el cuerpo, qué se siente bien, qué no se siente bien, porque el cuerpo avisa, ¿no? O sea, siempre ahí está, tenemos una conciencia y no depende de que una religión diga que sí o que no. Pero a final de cuentas, finalmente, también la culpa nos sirve, o sea, porque no, algo que creo que no hemos acabado de entender es que venimos a experimentar aquí a la Tierra y que venimos a equivocarnos. O sea, si ya supiéramos hacerlo todo, pues no tendríamos que venir. Entonces, si de repente cometes un error en la vida o haces algo, finalmente a eso vienes, a experimentar y a corregir, ¿no? Y a aprender de eso y a sacar de eso lo mejor que puedes para transformarlo en aprendizaje, ¿no? Entonces, esta idea de es pecado, de eres sucio, de no eres digno, uff, la verdad es que creo que a mucha gente nos ha afectado mucho en nuestra manera de vivirnos y en nuestra manera de incluso de experimentarte a ti mismo, porque todo lo estás viviendo con culpa, ¿no? Entonces, eso a mí, la verdad, me pegó muchísimo y todavía, de verdad es que hasta recientemente hay veces que me viene esta sensación y por cosas súper tontas, o sea, como de repente me acabo de ir de vacaciones, me acuerdo que los primeros días estaba súper cansada y yo no quería hacer nada y de verdad yo sentía, ¿cómo no vas a disfrutar? ¿Cómo no vas a bajar a la playa? ¿Cómo no vas a bajar a la alberca? No, o sea, todo es culpa y siempre sientes que deberías estar haciendo otra cosa que la que estás haciendo. Entonces, eso ha sido un trabajo de toda la vida. También después de esto de mi mamá, bueno, viene un divorcio. Eso también, digo, yo sé que mucha gente y muchos niños y muchas familias han pasado por divorcios. Sí creo que a lo mejor hay niños que lo pueden manejar mejor, hay niños que no. Yo ya venía como tocadona, ¿no? O sea, yo ya venía con esta sensación de "Puta, no estoy segura en el mundo". En eso aparte se separan mis papás, obviamente hay un cambio de casa, nos vamos mi mamá, mi hermana, mi nana, su hijo y yo a casa de mis abuelos, de los papás de mi mamá. Mi papá se queda en la casa. Y yo me acuerdo de en esa época empezar a sentir mucho conflicto porque decían como, este fin te toca con tu mamá, ¿no? Y de repente este fin con tu papá. Y yo hay veces que quería lo contrario, o sea, hay veces yo ya me quería quedar con mi papá, o hay veces yo decía, no, hoy quiero estar con mi mamá, y ya no era tu decisión. O sea, era esto es lo que toca. Y eso también empieza a generar una sensación muy fea en un niño. O sea, y de verdad sé que no es la gran tragedia, pero como niño uno lo ve así como, híjole, no tengo decisión, no tengo opción y hay que adaptarse a lo que está exigiendo el mundo. También obviamente había mucha tensión entre mis papás y mi mami también, que eso yo lo he podido entender ya muchos años después. Mi mamá tenía un miedo al abandono tremendo. Mi abuelo tuvo que ausentarse de casa de cuando ellos eran niños un buen rato por un error que cometió, estuvo en la cárcel y creo que para mi mami eso fue, y debe ser, o sea, debe haber sido muy difícil. Para mi mamá, para mi abuela, para todos en esa familia. O sea, fue algo de verdad muy traumático.
Y yo hoy creo que eso a mi mamá le generó un miedo al abandono terrible, ¿no? Y una necesidad. Normalmente cuando hay una ausencia así de un padre, uno cree que tienes que hacer todo bien y vives complaciendo al mundo para que no vuelvan a dejarte, ¿no? Entonces creo que ese fue un factor que hizo que mi mami de repente tuviera mucho miedo a soltar cosas, por ejemplo, a decidir una separación definitiva cuando una relación ya no era sana. Y también creo que de alguna manera influyó en cómo ella orientó como mi relación con mi papá, ¿no? Cuando yo nazco, la verdad es que mi papá, pues mi papá estaba muy contento, ¿no? Mi papá, yo era como la consentida un poco. Y esto no lo digo para hacer menos a nadie en mi familia, que quede claro, yo creo que mi mami, por ejemplo, tuvo una relación más cercana con mi hermana que conmigo, y yo hoy entiendo de verdad que los papás también tienen derecho y también tienen afinidades, ¿no? Y hay hijos con los que se llevan mejor y hay hijos con los que no tanto. No significa que no haya amor. O sea, eso también es algo que trabajé mucho tiempo. Yo hoy entiendo que en mi mami hubo amor, claro, lo que pasa es que no habían herramientas para manejar todo lo que estaba pasando en ella. Mi papá y yo éramos muy pegados, mi papá era un hombre niñero, o sea, era de esos como, de verdad era de esos papás que podía jugar todo el día contigo en la alberca, en el parque, era un hombre así, cercano. Y mi mami, yo creo que en esta sensación y después del divorcio, unos años después deciden volver a juntarse, mi mamá empezó como a platicarme a mí cosas desde muy niña que creo que no correspondía que yo las supiera, como que si, por ejemplo, hubo engaños o infidelidades, o, por ejemplo, cuando se ponía celosa, que si mi papá, o sea, si pasaba una mujer guapa en un restaurante y mi papá volteaba a verla, mi mamá me volteaba a decir a mí, ¿no? Oye, ve a tu papá, ya está viendo, ¿no? A sus viejas. Y yo me agarré el papel de salvadora, ¿no? Entonces yo volteaba y pellizcaba a mi papá. Pero esto yo les digo que yo tenía pues 7, 8 años, ¿no? O sea, y de ahí en adelante. Y eso empieza a crear en mí una sensación de distancia con papá, que si bien yo tampoco estoy diciendo que mi papá sea perfecto, mi papá también, la verdad es que también era un hombre complicado y ya más grande obviamente tuvimos muchas diferencias, pero en ese momento y en esa edad yo sí les puedo decir que era un papá cercano, juguetón, cariñoso y que yo tenía una relación buena con mi papá. Pero ya cuando te empiezan como a meter estas cosas y tú te sientes como con el papel de defender, ¿no? A tu familia, pues inmediatamente rompes esa relación, ¿no? Entonces, todo esto nuevamente se los cuento porque, por ejemplo, si ustedes son papás y están teniendo conflictos, de verdad no metan a los hijos, no tienen por qué, o sea, ni chicos ni grandes, una relación de pareja es pareja, ¿no? Y yo hoy entiendo, que a mí no me correspondía juzgar ni a mi papá por sus infidelidades, ni a mi mamá por su incapacidad de estar presente en la vida o de regular sus emociones, de verdad no me correspondía ninguna de esas cosas. Lo que sí nos correspondía como familia y sobre todo como papás es aprender a corregular emociones con los hijos. Esa es la única gran chamba, porque a una de las cosas que quiero llegar hoy es, no importa qué tantos eventos traumáticos pasen, porque pues en las familias siempre van a haber problemas, siempre hay personas con ciertas carencias, con déficits emocionales, eso no importa, o sea, nadie espera que sean perfectos y no tienen que ser la familia perfecta para que un niño no desarrolle una adicción. Lo que sí tiene que haber es comunicación, que el niño sienta que no está solo en ese terror, en esa ansiedad, en ese, o sea, en ese mundo que es todo tan desconocido y que cuando los papás no conectan con los hijos se siente una soledad tremenda. Y eso sí es lo que lleva a un niño a consumir, ¿no? Y el corregular. Cuando hay papás con esta incapacidad de regularse emocionalmente, como eran ambos, mi papá y mi mamá, muy diferentes en su estilo, pero la verdad es que ninguno de los dos tenían esas herramientas. Cuando hay eso, pues no le enseñan a los niños tampoco a regular sus emociones. Y yo creo que uno de los puntos claves que necesitamos hoy para prevenir adicciones es enseñarle a los niños y a los jóvenes a autorregularse. Digamos que por ahí es más o menos el comienzo, después como a los 6, 7 años a mí me intentan secuestrar. Ese es otro evento traumático que también en mí generó nuevamente esta sensación de estoy desprotegida, de ahora sí como que la verdad es que yo sentía que ni Dios, ¿no? Porque aparte yo tenía toda esta educación de Dios contigo. Yo decía, híjole, pues yo rezo todas las noches, me confieso y todo, y aún así te pasan cosas, ¿no? Y es que ahí nuevamente está la ignorancia de cómo nos han enseñado que funciona la vida, que realmente no tiene nada que ver cómo funciona el universo. Entonces, este evento, de hecho, yo nunca lo platiqué, mi familia nunca lo supo. Hasta hace muy poco, digo, en terapia sí lo he trabajado, pero bueno, estábamos como en un consultorio, me acuerdo,
Estaba mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi hermana y yo me salí a jugar al cubo de las escaleras. Por alguna razón va subiendo un tipo, me carga y me empieza a subir pisos arriba mientras me iba tocando. Obviamente yo no hice nada, yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? O sea, yo estaba muy chiquita y ahí el que me salvó fue mi abuelo, que ya más adelante les iré contando. Con mi abuelo yo tuve una relación muy cercana y es una de las figuras que más me han marcado porque siempre lo sentí como alguien que me recordaba, uno que, pues que soy digna, que se vale equivocarse, pero además también me salvó de varias cosas. Antes de esto, muy de bebé, también me jaló al mar, yo me iba a ahogar y mi abuelo fue el que me sacó. Entonces, bueno, para que tengan contexto de mi abuelo. Bueno, entonces cuando ya me va subiendo este tipo, yo no sé qué está pasando, me paralizo, literal ahí me congelo y en eso mi abuelo sale a buscarme y ve que no estoy y empieza a gritar, ¿no? En ese entonces me decían Babi, decía Babi, Babi, Babi. Y este señor, no sé qué habrá pensado, si le dio miedo o qué, me suelta, o sea, me suelta pisos arriba y se echa a correr, él se sigue subiendo y pues yo ya ahí me veo en medio del cubo de la escalera y pues me empiezo a bajar y ya no dije nada. Y esta es otra. O sea, cuando un niño no siente la confianza de hablar lo que sea que suceda, porque realmente es que estamos todos expuestos a este tipo de cosas, ahí es donde se genera el rompimiento. No es cuando el tipo me levantó y me llevó. Porque si eso yo hubiera podido bajar y llorar y decirles, es que un señor y me llevó, ¿no? Y que tu familia se ve que te arropa y que te acoge, esa es una manera muy distinta de vivirlo a cuando tú sientes que te lo tienes que callar porque no sabes si te van a regañar, si se van a enojar o si va a haber una consecuencia o si tú hiciste algo mal, porque también ya empiezas tú a pensar, pues no debía haberme salido al cubo de las escaleras, ¿no? O sea, ahí empieza uno a adjudicarse culpas y responsabilidades que nada que ver. Entonces, bueno, yo ya bajo, ¿dónde estabas? No, pues me subí y nunca volví a hablar de eso, pero nuevamente me queda una sensación en mí de estoy desprotegida y además no le puedo contar a mi familia cuando pasan este tipo de cosas. Sí creo que es bien importante que, que los niños y los jóvenes sientan que su casa es un lugar seguro. Y nuevamente, para esto no tienen que ser la familia perfecta, no tienen que tener la relación la perfecta, tienen que saber gestionar sus emociones. Y tiene el niño que saber que si dice una cosa así, no le van a decir, pues tú, ¿por qué? No, porque también las mamás y los papás de antes eran bien reactivos, ¿no? O sea, te caías y, pues qué bueno, te lo dije para qué, ¿no? Todas esas cositas parecen como muy sencillas, pero realmente a un niño te generan la sensación de mejor para qué digo. O sea, si nada más me van a cagotear más, mejor no digo nada. Esa es un poco la historia de como el contexto, pero también quiero ir a que no todos tienen que pasar por situaciones así tan traumáticas para desarrollar una adicción. O sea, el factor común y el denominador común que yo quiero aquí tratar es el no poder regular sus emociones. Eso es común en todos los adictos. Y entre más trauma y más cosas difíciles haya vivido, obviamente, pues mayor es la desregulación y mayor es la necesidad de escapar. Sí creo que antes todavía teníamos un poquito más esta onda del contacto con la naturaleza, a mí todavía me tocó salir a la calle, jugar con bicis, con los niños, con los vecinos, que creo que servía y ayudaba mucho. Hoy de verdad los niños y los jóvenes la tienen muy complicada porque por todos lados el mensaje es no estés presente. No estés presente, no conectes, todo es pantallas, celulares, videojuegos, no hay verdaderas relaciones, también pues en los hogares no hay esta comunicación, se sigue manejando mucho lo de la ropa sucia se lava en casa y todas estas cosas sí van abonando a que un niño no se sienta seguro, que un niño no sepa regularse y que un niño más adelante busque otra manera más potente de escapar. Finalmente, ahorita todos estamos escapando, ¿eh? Y me incluyo porque también hay veces en el celular ahí ando un buen rato y hay veces si tengo un día muy pesado, de verdad yo solita digo, ya, necesito desconectar, ¿no? Pero ya hay un poco más de un proceso consciente. Los niños no tienen eso y los jóvenes no tienen eso. Para ellos ya es algo automático. Entonces, creo de verdad que algo básico para prevenir que inicie una adicción es enseñarles también a los niños, a los jóvenes y también a los adultos a estar presentes. Y estar presentes como con lo que sea. Si está agradable el momento, si estamos disfrutando en viaje, si estamos en una comida, qué emoción, presentes, no celulares, no pantallas, no teles en la cocina o en el comedor, ¿no? Y si está pasando algo difícil en la familia, igual hay que enseñarnos a quedarnos con eso, porque la vida trae de todo, la vida va a traer
momentos padrísimos y alegría y viajes, y también va a traer rupturas, eventos traumáticos, y en todo tenemos que aprender a habitarnos. La raíz de una adicción siempre va a ser la incapacidad de habitar ese momento presente, ese cuerpo y esa emoción. Entonces, olvídense de verdad de tratar de analizar si el papá estuvo, si no estuvo, si esta es mi historia, pero yo les puedo decir, he conocido muchísima gente que no tienen esta historia en particular, que a lo mejor tuvieron una infancia que se consideraría medianamente sana o normal y sin embargo son una adicción. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a estar presentes, porque no saben gestionar sus emociones. Y hay gente que ha vivido cosas mucho más traumáticas que yo, más violencia, más todo, y dentro de esas personas hay quienes desarrollarán una adicción y hay quienes no. La clave es enseñarnos a estar presentes, regular tus emociones, y otro factor que yo he encontrado mucho si no es en todos, yo diría en la gran mayoría de los adictos, hay una baja tolerancia a la frustración. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, un sistema nervioso crónicamente desregulado o alguien que ya vive con ansiedad desde niño, que no es normal, no es normal que hoy haya niños con tanta ansiedad. Obviamente cualquier cosa que te frustre ya no es manejable, ya no es algo que puedas soportar. Y eso a medida que creces, pues de joven te va a ayudar un rato el teléfono, te va a ayudar un rato el videojuego. Conforme vas creciendo vas a ir necesitando una fuga cada vez más y más fuerte, que es lo que a mí me sucedió. Entonces, después de esto, que también hubieron por ahí también en mi crecimiento algunos tocamientos, ¿no? De alguien. Todo esto, pues ya hizo una combinación tremenda y pues yo sin poder hablar nada, ¿no? Entonces, a los 16 años conozco la marihuana y yo aquí sí quiero hacer un hincapié de la marihuana no es el problema, ¿eh? La marihuana realmente es una planta, es un espíritu súper sabio y sí es medicina. Hay que saberlo usar como medicina, ¿no? Yo no puedo decir, es que es medicina, pero la necesito todo el día, todos los días, 30 años de mi vida, pues ahí ya no la estás usando como medicina. Más adelante vamos a ir hablando sustancia por sustancia. Pero sí quiero decirles, la marihuana no fue el problema. O sea, el problema fue que para mí fue la primera vez en mi vida cuando yo la fumé que dije, no, ya no tengo ansiedad, ya no tengo miedo, me puedo relacionar. Yo siempre también fui una niña que me sentí diferente y también por ahí les contaré por qué, o sea, yo sé que ni siquiera soy de este planeta, pero vaya, siempre sentí esta falta de pertenencia y que se perpetúa también porque pues tampoco la hay en tu hogar, tampoco, o sea, se perpetuó en muchos niveles. Entonces, pues ya cuando yo conozco una droga, pues yo ahí encontré un alivio enorme. Y si después esto sigue, porque obviamente todo esto se sigue acumulando, cada vez vas a necesitar algo más fuerte. Entonces, no es que la puerta de entrada al mundo de las drogas es la marihuana. No, la puerta de entrada es el trauma, la falta de regulación emocional, el no poder estar presente, el que no te enseñen a habitarte en las buenas y en las malas. Esa sí es la puerta, ¿no? Entonces, bueno, ya de la marihuana pues siguen muchas otras sustancias, porque obviamente yo cada vez necesité algo más fuerte. O sea, ya hay un momento en que pues, la marihuana no es suficiente, el alcohol no es suficiente, y así creo que fui teniendo que avanzar con muchas cosas. Y pues ese era como el mensaje el día de hoy. Esto es lo que yo quería transmitirles y que estemos atentos de verdad a ser un espacio seguro. Y no necesitamos perfección para ser un espacio seguro para nuestros niños y nuestros jóvenes. Simplemente también necesitamos saber regularnos primero nosotros mismos y para después poderle enseñarles a los niños y a los jóvenes a regularse ellos. Soy Valeria Armare, de Corazón de Amatista, y nos vemos el próximo capítulo. No te olvides activar la campanita, suscribirte, déjame un comentario, me ayudas mucho y también a que llegue a más gente que necesite escuchar de estos temas, y nos vemos a la próxima. Recupera tu poder.